Muy buenas. Bueno, vamos a empezar con esta presentación que la otra vez no salió muy bien, así que la estoy volviendo a grabar, sobre todo respecto al audio, de postura y movilidad básica para las personas que hacen mucho home office o simplemente que están demasiado tiempo sentados frente a la computadora porque su trabajo depende de esto y como todos sabemos, el estar en una posición rígida muchas horas durante el día les va a producir una serie de aumento de las tensiones del cuello, de la espalda, que bueno, a mediano o largo plazo van a hacer bajar su calidad de vida. Para los que no me conocen, mi nombre es Martín Pasaglia, soy licenciado en actividades físicas y deportivas, o sea, fue la primera carrera que estudié. Después hice la licenciatura en terapia física, también tengo estudios de posgrado en acupuntura y medicina tradicional china y en praxis vertebral tibetana. Hice algunos otros cursos, como los de punción seca, muscular, espinal, de los puntos gatillo miofasciales, y también hice algunos cursos de posgrado en técnicas metaméricas reflejas y el tape neuromuscular, que originalmente se lo conoce más en lo que es el ámbito deportivo, pero también se usa para trabajar algunos síntomas de los síndromes posturales. Bueno, los objetivos de este taller van a ser principalmente dos: que podamos interpretar cuáles son las causas que nos dan signos de fatiga laboral, que no lleguen ustedes a terminar teniendo que trabajar tirados en el piso como se ve acá en la imagen, sino que puedan darse cuenta antes de que empiecen todos estos problemas, que puedan darse cuenta y que empiecen a trabajarlos con algunas herramientas que vamos a ver hoy más adelante en el curso. Y segundo objetivo, adquirir herramientas de trabajo con las que ustedes van a poder mantener la salud postural y optimizar la sensación de bienestar durante todo el periodo horario de trabajo, ¿sí? Entonces van a mejorar cómo se sienten, van a poder trabajar mejor, van a optimizar su horario laboral y van a sentir un poco menos todos estos síntomas que da la rigidez postural de pasar sentados mucho tiempo. Primero vamos a hablar de lo que sería una correcta posición laboral, digamos, porque hay un ideal de postura para trabajar frente a una computadora que está como estandarizado. Ahora vamos a describir un poco la imagen, pero que también va a tener consecuencias. O sea, la postura que ustedes mantengan en esa posición va a tener incidencias en la aparición de los síntomas y el desarrollo de algunos síndromes posturales. Por ejemplo, si observamos, fíjense que la distancia de entre 40 y 70 centímetros en ideal, depende de la persona, ¿no? El tamaño, la talla, la altura del escritorio y de la silla, estaría bueno en sí que lo respeten. Pero ya acá podemos hacer una observación. Fíjense, esta angulación de 20 grados mínimo que aparece es el mínimo movimiento que hacen, o sea, es la mínima cantidad de grados que se distribuyen la mirada hacia arriba, hacia abajo para trabajar frente a una computadora, ¿sí? Obviamente esto está medido, no lo estoy inventando yo. Quiero que tengan en cuenta la posición de la pantalla. O sea, no sé si muchos de ustedes tienen este tipo de pantalla. Yo no creo que sea fácil de encontrar este tipo de pantalla, sobre todo porque la mayoría de las personas trabaja en una notebook. Algunos diseñadores que necesitan como equipos más potentes trabajan con pantallas que se pueden levantar, pero en el caso que ustedes tengan una notebook, lo que les va a convenir es poner por ahí un cajoncito o una serie de libros donde puedan apoyar la máquina y también los brazos. Ahora vamos a hablar de eso, pero básicamente para poder levantar la pantalla hacia la altura de donde están los ojos, porque si no, todo lo que sea dirigir la cabeza, o sea, mover demasiado hacia arriba y hacia abajo, demasiadas veces, no solo para mirar la pantalla, sino también después para escribir, porque nadie escribe sin mirar, o poca gente escribe todo el tiempo, absolutamente sin mirar el teclado. Por lo menos estaría bueno que ustedes tengan la posibilidad de llevar la vista a una línea horizontal con la pantalla y que el teclado se posicione en un lugar donde ustedes también puedan apoyar los brazos. Referencia a eso, me gustaría que los brazos, o digamos, a mí me gustaría, pero sería prudente, que los brazos no queden en el aire, sino que los brazos queden apoyados. Entonces, algo que podríamos corregir de este dibujo de lo que se considera ideal sería llevar el monitor más atrás, sí mantenerlo a una altura considerable en una línea horizontal con los ojos, llevar el teclado más hacia atrás y hacer que los antebrazos se apoyen sobre la mesa. Y esto va a ser, en principio, porque, punto 1,
si vamos al detalle de lo que hacen los ojos, ¿no? Los ojos tienen una relación, la musculatura que mueve los ojos, tiene una relación directa con la zona cervical. La zona cervical va a responder junto con la dirección que nosotros le demos a los ojos para moverse, digamos, en la pantalla hacia arriba, hacia abajo, según nosotros donde movamos los ojos, arriba, abajo, los laterales. La zona cervical alta también va a responder simplemente por reflejo, porque eso ya está automatizado, en esa misma dirección. Entonces vamos a tener un exceso de trabajo de movimiento de esta zona cervical alta, ¿sí? Y de la base del cráneo, que es justamente donde muchas personas suelen tener síntomas. Otra cosa que vamos a tener de este exceso muchas veces que produce la estimulación de la pantalla, según cuánto brillo utilicen, según cuántos estímulos ustedes tengan en una pantalla o a veces en dos, es que el movimiento excesivo de los ojos rápido, en periodos muy cortos de tiempo y en muchas direcciones, va a hacer una sobrecarga de ese reflejo ocular, ¿sí? Ese reflejo ocular que mueve la zona cervical alta va a estar trabajando, piensen ustedes, unas 8 o 10 horas, depende de lo que ustedes estén en la computadora, 8 o 10 horas moviéndose las cervicales al ritmo de lo que los ojos necesitan. Entonces, obviamente, para toda esta musculatura va a ser un estímulo muy grande. Además de eso, como les dije, la luz que llegue desde la pantalla a muchas personas le va a producir irritación en los ojos, porque no es una luz natural. La luz que emite la pantalla es una luz muchas veces demasiado brillante. Entonces, según la cantidad de horas que ustedes pasen frente a esa pantalla, así como sucede con las otras pantallas o con los teléfonos, o lo han tal vez notado por las noches si se quedan mirando una película, por las noches el ojo ya está fatigado del día, sobre todo si trabajan en una computadora, y es más fácil que se irrite la vista mirando una película durante la noche, porque ya los ojos estuvieron abiertos todo el día y es un órgano que necesita ser lubricado por los párpados. Por eso muchas veces uno empieza a parpadear excesivamente o a apretarse un poco los lagrimales como un reflejo, porque es una forma de mantener lubricado el globo ocular. Pero bueno, estos son simplemente es simplemente información para que ustedes entiendan que la cantidad de brillo y colores e intensidad que la pantalla produzca va a incidir sobre la mirada. La cantidad de figuras que ustedes tengan que seguir o acciones que tengan que hacer en diferentes zonas de la pantalla va a incidir sobre su mirada. Obviamente la posición del monitor también, y eso va a hacer que ustedes sobrecarguen más o menos, según el trabajo que tengan, la zona occipital inferior, o sea, la parte baja del cráneo y la zona cervical alta. Además de esto, mantener la atención dirigida siempre a la misma zona, con este exceso de estímulo visual, va a hacer que la cabeza tienda a dirigirse en el sentido en que nosotros la queremos llevar al trabajo. O sea, va a tender a adelantarse la cabeza. No solo por esta dirección de toda la atención a la pantalla, sino porque también, tendiendo a mirar para abajo, en breves periodos de tiempo, la cabeza va a tender a antepulsarse, o sea, va a posicionarse más adelante. Y como el cuerpo se adapta a las acciones que nosotros realizamos todos los días, y esta es una acción, digamos, sistemáticamente muy repetitiva, todo lo que es la musculatura de la parte alta del cuello, la parte inferior del maxilar, la parte anterior del pecho y de los hombros, va a tener una tendencia a retraerse en esta zona. ¿Qué quiere decir eso? Que toda esta zona se les va a tensionar, se va a retraer, se va a cerrar, y ustedes van a tener una tendencia a desarrollar mucha rigidez en esta parte del pecho y el cuello. Y eso pocas veces les va a dar dolor en la zona que se retrae y se fija, pero sí muchas veces les va a dar una sensación de dolor en esta parte cervical, cabeza y la parte dorsal alta, ¿sí? A donde corresponden las escápulas. Fíjense que las escápulas de los omóplatos tienen músculos que sostienen también y que direccionan la cabeza y el cuello, y este exceso de estimulación del que hablábamos hoy va a producir que ustedes muevan todo el tiempo la cabeza mientras ésta se sostiene de esos músculos posturales que corresponden a los omóplatos y a la columna en la parte alta. Entonces se va a producir también una sobrecarga a este nivel. Yo sé que les estoy hablando de muchos problemas, por ahora vamos a mencionar los problemas, pero después les voy a traer soluciones. Otra cosa, si los brazos no están apoyados, como les mencioné, los brazos van a quedar colgando de los hombros. Y entonces básicamente tener los brazos colgando de los trapecios, con toda la otra sobrecarga que ya les acabo de mencionar, va a producir que estos músculos se tensionen mucho. Además de la ya mencionada sobrecarga por la dirección de los ojos y la cabeza, los trapecios se van a sobrecargar y obviamente es el músculo que más le duele a la mayoría de la población mundial, simplemente por este tipo de trabajo, ¿sí? Así que apoyar los brazos va a hacer que ustedes puedan descargar
esta zona de los hombros y que tengan una mejor calidad al momento de realizar las tareas del horario laboral. Además de producirse este exceso de activación de esta zona dorsal alta cervical, vamos a tener zonas que se inhiben. Por ejemplo, la zona dorsal media y baja, la zona lumbar, la zona de los glúteos y los isquios, de los cuádriceps, la musculatura del resto de la musculatura de las piernas y la zona abdominal se van a inhibir porque este respaldo, este apoyo que nos da el asiento y este apoyo que nos dan los pies, va a hacer que toda esta musculatura, que en realidad el ser humano la tiene hecha para ser dinámico, o sea, para hacer tareas dinámicas de fuerza, porque la evolución nos llevó a eso a lo largo de miles de años, va a estar inhibida todo el día. Y ustedes piensen que un músculo que está inhibido es un músculo que no realiza acciones de contracción y relajación. Ahora, las acciones de contracción y relajación en los músculos son muy importantes porque van a hacer que se bombee sangre desde el músculo, desde los vasos hacia los músculos. Entonces, la sangre va a mantener al músculo, lo va a alimentar y lo va a mantener, llamémosle, esponjoso, ¿sí? Que es lo que no tienen ustedes cuando sienten esa rigidez en la columna y todas las contracturas. Las contracturas y la rigidez son totalmente lo contrario. Es una falta de irrigación sanguínea por un déficit de movimiento. Los tejidos se tensionan porque están inhibidos, no tienen que hacer ninguna acción. Lejos de relajarse, se acortan y se tensionan, porque entonces el cuerpo dice, si no tengo que hacer ninguna función dinámica, puede ser una función estática. Entonces los músculos que corresponden a esta zona de la columna empiezan a acortarse y a volverse rígidos, y eso les va a dar después síntomas. De la misma forma que los músculos largos que corresponden a las piernas se van a acortar. Obviamente eso va a traer modificaciones en la manera que ustedes se mueven el resto del día cuando no están sentados. Y aparte, la falta de activación de la musculatura abdominal. La principal acción de la musculatura abdominal, aparte de contener las vísceras para que no se nos salgan, es dar estabilidad al tronco para que las piernas, la pelvis y las piernas funcionen como nosotros queremos. Se va a producir esta inhibición en esta zona abdominal y entonces obviamente la espalda baja va a quedar un poco descubierta. Pero no solo porque sea debilidad de la pared abdominal, sino porque toda esta musculatura pierde la noción de lo que es controlar la pelvis y las piernas, darle control a la parte baja del tronco. Así que bueno, estas medidas de 38-55 centímetros y 72-75 centímetros son relativas, obviamente, como les dije antes, al tamaño del sujeto. Consecuencias que entonces podemos apuntar de todo lo que mencionamos antes: la tensión en la parte baja, en la base del cráneo y el cuello, la tensión en la parte anterior del pecho y los hombros. Obviamente esto lo vamos a trabajar con, si ya conocen, ejercicios de movilidad, elongación, también aplicando calor en estas zonas. Ustedes pueden hacer que el tejido reciba más cantidad de sangre y se vuelva un poco más elástico, ¿sí? Se va a producir la inhibición de la tensión muscular de todos estos paravertebrales que ya les mencioné por qué sucede. Estos son tal vez datos para los que ya son profes y están interesados simplemente en este tipo de cursos como accesorios a su formación. Se va a producir una inhibición abdominal por la misma falta de acción y de control de la pelvis y los miembros inferiores, y la inhibición de los músculos posteriores de las piernas, pero sobre todo de la musculatura antigravitatoria, ¿sí? O sea, lo que les permite a ustedes estar de pie, moverse, correr, saltar, etc. Bueno, continuando con la descripción de estas problemáticas asociadas, a mediano o largo plazo va a pasar lo siguiente. Como ven acá en la imagen de abajo, esta zona del tórax y del abdomen, ya les mencioné que van a adaptarse produciendo una rigidez. Ahora, esta rigidez del tórax, por ejemplo, les va a traer a ustedes una disminución en la capacidad ventilatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que la posibilidad que tienen ustedes de tomar aire y expulsarlo para hacer una actividad física, correr, saltar o lo que tengan ganas de empezar a hacer, va a disminuir. O sea, se va a producir una rigidez torácica. Ni hablar que eso los va a llevar a que, si sobre todo tienen la cabeza adelantada porque la acercan a la computadora o a otra pantalla constantemente, se va a producir esta tendencia de rigidez con una cifosis aumentada y con una tendencia a la rectificación cervical. Ni hablar que esto va a producir dolor en esta zona por la rigidez que producen los músculos dinámicos y posturales que ya les mencioné antes, y dolor en esta zona baja del cráneo porque estos músculos van a hacer un trabajo excesivo para mantener, como ya les dije, esta posición de la cabeza y esta dirección de la vista. Además de estar acompañado con esta retracción de los músculos anteriores que ayuda a arrastrar la cabeza hacia adelante, bueno, se van a estar
ustedes silenciosamente asociando a un conjunto de disfunciones, o sea, son funciones que se alteran, que les van a producir no solo esta pérdida de la posición natural, sino las consecuencias dolorosas por la rigidez que se produce a nivel del tórax, cervicales y la cabeza. Y por otro lado, si disminuye la capacidad ventilatoria de nuestro tórax, además de disminuir la capacidad de captar la mayor cantidad de oxígeno posible que nosotros tenemos, todo lo que sucede a nivel abdominal, ¿sí? Además de la inhibición que ya les mencioné, sino por dentro de los abdominales, todo lo que son las vísceras, los órganos nuestros, funcionan gracias a que hay un músculo que se llama diafragma, que está ubicado en esta zona entre el tórax y el abdomen, ¿sí? Que funciona como una bomba. Y cuando nosotros respiramos, tomamos y soltamos aire, algo que yo no hago cuando hablo muy rápido, es funcionar como una bomba y presionar las vísceras y estimularlas para que se mantengan en movimiento. Si ustedes tienen, como ya les mencioné, esta rigidez en la mecánica ventilatoria, tienen esta disfunción que de a poco se van instalando en algunas vísceras, sobre todo si ustedes comen mal, comen frituras, comen harinas, comen cosas dulces, comen cosas con bizcocho, porque es lo que uno hace cuando trabaja frente a la computadora, por lo general, por lo menos acá en Argentina, tomás mate o donde sea que estén, tomás una infusión y te comes algo para acompañar. Muchas veces lo que comemos para acompañar produce cierta irritación a nivel de las vísceras y entonces va a producir más inhibición abdominal, porque siempre si hay una inflamación a nivel abdominal, los abdominales no van a poder funcionar bien, porque el cuerpo jamás utilizaría una musculatura para presionar una víscera que está inflamada, ¿sí? Entonces eso va a producir una inhibición además abdominal, además de la que ya mencionamos por la falta de uso, por el proceso inflamatorio que se mantiene en esta zona de las vísceras, ¿sí? Y eso obviamente va a condicionar aún más a que ustedes reduquen la postura y reduquen los movimientos y su salud en general. Entonces, para tener en cuenta, obviamente muchos terminan trabajando así, ya dijimos, no es lo más saludable, pero en sí yo prefiero que ustedes cambien de posición constantemente a que estén siempre mal sentados o siempre en una posición estática que sabemos que es imposible de sostener. O sea, es una buena posición de trabajar, la que vimos antes, esta, pero es una posición imposible de sostener mucho tiempo, sobre todo si van a estar en esta posición 5 días a la semana, 8 o 10 horas por día, ¿sí? Yo prefiero que vayan cambiando de posición, ahora luego vamos a ver a qué otras posiciones pueden cambiar, pero además de porque lo que conlleva todo lo que es alrededor de este trabajo me va a traer estas alteraciones en la postura y el movimiento de ustedes o de las personas que ustedes estén entrenando, como les dije, si son kinesiólogos o entrenadores. ¿Qué se va a modificar entonces? La elasticidad y la movilidad articular en todo lo que ya describimos de cráneo, cervicales, tórax, movilidad torácica y lo que va a traer asociado a eso, obviamente la movilidad de los hombros en un rango completo de movimiento va a disminuir, ¿sí? Vamos a tener compresiones estos son los paquetes vasculonerviosos, o sea, los conjuntos de arterias, venas y nervios que van desde la columna, por ejemplo, hacia los brazos, desde la columna, por ejemplo, hacia las vísceras. Solamente por falta de movimiento en las articulaciones ya vamos a tener compresión y restricción de los paquetes vasculonerviosos y de la alimentación en cuanto a sangre y nervios que llegan a las estructuras importantes que nosotros necesitamos para mantener nuestro cuerpo con vida en condiciones, digamos, aceptables. Vamos a tener un aumento de la aparición de las contracturas y dolor muscular, o lo pueden sentir incluso en las articulaciones, porque estos paquetes de nervios van a sufrir también esta compresión por, como dije, falta de elasticidad y movilidad, o sea, de elasticidad de los tejidos y movilidad articular. Y en muchos casos van a aparecer migrañas, esto sería algo bastante común, o dolores de cabeza, asociado no solo a la posición de la cabeza adelantada, al exceso de tensión que se produce a nivel de las cervicales, ¿sí? Sino también a la irritación y la disfunción visceral que se produce a veces por consumir todo el tiempo llamémosle, alimentos no recomendados que pueden producir irritaciones de baja intensidad en sus vísceras. Vamos a tener una disminución de la capacidad ventilatoria, que esa es una de las peores consecuencias, me parece, en términos generales, una de las peores consecuencias que van a tener ustedes, porque esto está asociado absolutamente a la salud cardiovascular de cada uno de ustedes.
vamos a tener un avance de la sarcopenia, o sea, los músculos que ustedes no utilicen, porque por más allá que ustedes lo utilicen para cambiar de posición, levantarse, ir al baño, comer y hacer las actividades de la vida diaria, ustedes van a ser sedentarios. Por eso va a ser necesario que nosotros utilicemos ejercicio físico para trabajar en contra de estas problemáticas asociadas, ¿sí? El avance de la sarcopenia a lo largo de los años va a hacerles perder no solo calidad de vida en cuanto a lo que ustedes sienten, todo lo que ya mencionamos, sino capacidades funcionales, van a ser seres humanos menos funcionales. Y bueno, todo esto que yo les acabo de mencionar como los puntos importantes, van a llevarlos a posiblemente el desarrollo de síndromes metabólicos. ¿Qué son los síndromes metabólicos en términos generales? No se queden solo con los síndromes metabólicos, puede ser el aumento de azúcar en sangre, o sea, los síndromes relacionados a la diabetes tipo 2, sino que todo lo que sea aumento de los marcadores biológicos que tenemos en los análisis de sangre, cuando las enzimas le dan mal, las enzimas hepáticas le dan alta, el colesterol le da baja las vitaminas D porque no se ponen al sol porque están todo el día en la computadora, les dan, bueno, todos esos marcadores biológicos van a hacer que desarrollemos diferentes síndromes metabólicos, que no son patologías en sí, pero que sí van a traer patologías en diferentes niveles sistémicos, ¿ok? Esto después, si se quieren, después podemos tal vez en otra presentación indagar un poco más sobre esto, tal vez con la ayuda de algún otro profesional que nos hable un poco más de la incidencia de la falta de movilidad y actividad física sobre la aparición y su relación con la aparición de los síndromes metabólicos, ¿sí?